Hola a todos, mi nombre es Marta Saca, estudiante de sexto ciclo de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. En el presente video explicaré el tema modulación en amplitud y modulación angular. ¿Qué es la modulación? Modulación engloba un conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. En radiocomunicaciones, la modulación se define como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada para la transmisión. A continuación, explicaré algunos conceptos que se utilizarán dentro de este tema. Señal moduladora. Es una señal que representa el mensaje que deseamos transmitir. Señal portadora. Es la señal periódica que se encarga de transportar la información a transmitir, cuya frecuencia es la frecuencia de transmisión deseada. La portadora en sí misma no provee información. Señal modulada. Esta señal se obtiene al modular la señal portadora con la señal moduladora. Entonces, la modulación se asocia a la conversión de una señal en banda base a una señal paso de banda, a frecuencias que son muy altas comparadas con la frecuencia en banda base. Esta modulación se puede hacer de tres maneras: variando la amplitud, variando su fase o variando su frecuencia. Tipos de modulación. Tenemos dos tipos de modulación: la modulación analógica y la modulación digital. En cuanto a la modulación analógica, la entrada es una señal continua. Esta es una modulación presente en el diseño de sistemas antiguos. Se utiliza en sistemas de radiodifusión, audio y televisión y en algunos sistemas de comunicaciones móviles privados. Actualmente, esta modulación no se incluye en la definición de ningún estándar de comunicación. En cuanto a la modulación digital, la entrada es una secuencia de símbolos o pulsos en formato digital. Está presente en muchos sistemas actuales. Se utiliza en los nuevos estándares de radiodifusión para audio y para televisión, y en los actuales sistemas de comunicaciones móviles, como GSM y UMTS. Actualmente se encuentra incluido en todos los futuros de radiocomunicación. Modulación en amplitud. La modulación en amplitud es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante. La expresión modulada de la señal de amplitud AM es la siguiente, donde MT es la señal moduladora de ancho de banda, K es la sensibilidad de amplitud o profundidad de modulación, y la siguiente ecuación viene a ser la ecuación de la señal portadora. Para una señal moduladora igual a un tono de amplitud, se define el índice de modulación con la siguiente ecuación. A continuación veremos un esquema completo de modulación. Un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada. La primera es una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia 1, y la segunda es la señal de información. Entonces, la información actúa sobre o modula la portadora y puede ser una forma de ondas de frecuencias simples o complejas, compuestas de muchas frecuencias que fueron originadas de una o más fuentes. Debido a que la información actúa sobre la portadora, se le llama señal modulante. La resultante se llama onda modulada o señal modulada. Ventajas y desventajas de la modulación en amplitud. En cuanto a sus ventajas, tenemos que ocupa menos ancho de banda que los sistemas FM. Es una modulación muy sencilla que permite construir moduladores y demoduladores simples. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente barata, por lo que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio y video. En cuanto a sus desventajas, la modulación es sensible a cambios en la amplitud de la señal. El ruido atmosférico o cualquier ruido impulsivo causa rápidas fluctuaciones en la amplitud.
y se ve muy afectada por la distorsión en elementos no lineales. Modulación angular. Esta resulta cuando el ángulo de fase de una onda sinusoidal varía con respecto al tiempo sin tocar otros parámetros. La onda con modulación angular se muestra matemáticamente con la siguiente expresión, donde y de t viene a ser la onda con modulación angular, b sub c es la amplitud pico de la portadora expresada en voltios, wc es la frecuencia en radianes de la portadora, es decir, la velocidad angular, y θ de t es una desviación instantánea de fase expresada en radianes. En esta modulación, el ángulo de la portadora varía de acuerdo a la amplitud de la señal moduladora. Tenemos dos clases de técnicas de modulación de ángulo: la modulación en frecuencia y la modulación en fase. La modulación en fase se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante. No suele ser muy utilizada porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. En telecomunicaciones, la frecuencia modulada FM o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia, en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. La ecuación general para la modulación de fase es la siguiente ecuación, donde la fase instantánea varía de acuerdo a una señal de información. La ecuación general para la modulación en frecuencia es la siguiente, donde se hace variar la frecuencia de la portadora de acuerdo a una señal de información. Estas dos ecuaciones son muy parecidas, excepto que en la expresión para la señal modulada en frecuencia tenemos una integral. Esto conduce a que es posible generar una señal modulada en frecuencia a partir de una señal modulada en fase, si previamente se integra la señal de información f de t. Ventajas y desventajas de la amplitud modular. La modulación de ángulo es inmune a cambios y distorsiones en amplitud, lo que la hace una modulación muy robusta. Permite mejorar la señal a ruido a la salida del demodulador a base de transmitir un mayor o menor ancho de banda. Al utilizar la modulación angular en vez de la modulación en amplitud, tenemos una reducción de ruido, una fidelidad mejorada en el sistema y el uso más eficiente de la potencia. Sin embargo, FM y PM tienen varias desventajas importantes, las cuales incluyen en requerir un ancho de banda extendido, se requieren circuitos más complejos tanto para el transmisor como para el receptor. Esta ha sido toda la presentación del video, esperando que hayan quedado claros los temas propuestos. Nos vemos en una próxima ocasión.